Tal? Buenas tardes con todos nuevamente. Esta semana les damos la bienvenida a esta nueva charla. Tenemos el gusto de contar con Iván Ramos Gutarra, fonoaudiólogo, especialista en las terapias orofaciales para los pacientes con ELA, en todos los que son los problemas de alimentación. Así que él nos va a acompañar hoy día y nos va a explicar un poco de todo lo que tenemos que hacer para poder estar mejor con nuestros familiares, ayudarlos y las pautas necesarias para el día a día. Bienvenido, Iván. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Gabriela? Buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir un poco de mi experiencia Gracias de a estos ti. años. A ver, vamos a compartir Sí, ya está listo. un segundito. Ahí se ve. Sí, se ve perfecto. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Gracias, Iván. Ya, listo. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Mi nombre es Iván Ramos. Yo soy terapeuta de lenguaje. Y estos últimos años me he ido un poco especializando, digamos, en el tema de alimentación, el tema de deglución, en general en pacientes neurológicos, y ya con la asociación vamos varios años dedicándonos a ver específicamente qué pasa con los pacientes con diagnóstico de ELA. Entonces, esta charla va a ser un poco informativa y después me voy a concentrar de repente en esta ocasión un poco en el tema de los alimentos. Ya con los años de experiencia y con la práctica en las terapias hemos visto que muchos de los pacientes y los familiares siempre tienen muchas dudas, consultas y a veces algunas cosas que no quedan muy claras en el tema de la alimentación, o sea, con los diferentes tipos de alimentos, ¿no? Como líquidos, sólidos, semisólidos. Entonces, antes vamos a hablar de algo muy interesante, que es que justamente que cuando el paciente comprende su alteración, el tratamiento mejora. Quiere decir que cuando el paciente entiende por qué pasa algún síntoma nuevo o de repente siente algo que le incomoda, pero cuando el paciente ya sabe por qué es, pues el tratamiento es mucho más efectivo. Vamos a ver si vamos apagando los micrófonos, por favor. Gracias. Entonces, a grosso modo, bueno, todos sabemos que la esclerosis lateral amiotrófica principalmente ataca a las células del cerebro que justamente se encargan del movimiento, ¿no? En mayor porcentaje, por supuesto. Sabemos que hay un mínimo de pacientes que también pueden tener alguna alteración cognitiva. Y principalmente a los músculos voluntarios, ¿no? Que son los que se encargan de hacer justamente, vale la redundancia, el movimiento voluntario de todas las partes del cuerpo. Y el pronóstico, pues tiene muchas variantes, pero uno de los factores de repente que vamos a siempre tomar en cuenta en esta charla es justamente la pérdida de peso, ¿no? Que es uno de los factores que juegan en contra. Y también, por supuesto, el compromiso de la función respiratoria. Hay diferentes tipos, puede ser vulvar o de otro tipo, y cuando es vulvar, generalmente lo primero que se afecta justamente es la lengua, a veces la faringe, y son pacientes que empiezan a tener problemas de habla, problemas de voz y problemas de alimentación. ¿Cuáles son los síntomas y signos? Pues sabemos que a medida que la enfermedad avanza, se van instalando diferentes síntomas y signos, principalmente asociados al tipo de lesión o al tipo de control que se va perdiendo a nivel del sistema nervioso, que pueden ser de diferentes tipos, y nos vamos a concentrar de repente en los que pueden perjudicar el proceso de alimentación, como por ejemplo la disnea, falta de respiración,
la disfagia, que es cuando algunos músculos de la alimentación, de la deglución, empiezan a alterarse. Como les comentaba, puede ser a diferente nivel la lesión, entonces vamos a tener, por supuesto, diferentes tipos de síntomas del movimiento. Bueno, hoy sabemos que no hay cura, pero sí que se trata esta enfermedad, ¿no? Y parte de ese tratamiento justamente es la terapia orofacial o de deglución. Muy bien, entonces vamos a conocer un poco cómo es el proceso de alimentación. Y esto va a ser, digamos que la base para que el paciente y los familiares entiendan más o menos qué es lo que se altera, ¿no? Porque no solamente es deglución. Cuando nosotros nos alimentamos, no solamente hacemos movimientos, sino también la parte cognitiva, la parte social, la parte anímica, conductual, juega un papel importantísimo. Entonces, esta imagen creo que grafica un poco lo que es el tema de la alimentación, ¿no? Que no solamente es un proceso para nutrirse, sino también es una actividad social, ¿no? Y entonces es importante dentro de las actividades del ser humano desde el punto de vista psicológico. Entonces, evidentemente que el objetivo de la alimentación es la nutrición, y esta alimentación, ya yendo un poquito a los componentes para entender después cómo se puede alterar, podemos decir que tiene diferentes aspectos, como por ejemplo la parte muscular, la parte sensorial, porque nosotros no solamente movemos el alimento, sino también lo olemos, lo saboreamos, lo sentimos, y eso es algo que no se pierde en la enfermedad de ELA. Y también los diferentes tipos de alimentos, y esto es muy importante entender, tienen un efecto diferente en la deglución. No sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, cuando se van al cine, se comen una canchita, pues hasta incluso uno ya se prepara para masticar ese tipo de textura, ¿no? Diferente que, por ejemplo, es un chocolate, o si yo he tenido una experiencia previa de que ya me atoré con algo, por ejemplo, pues trato a veces de hacerlo despacio o ya le tengo un poco de miedo al tipo de alimento. Entonces, el alimento definitivamente puede cambiar el tipo de deglución, ¿okay? Y muchos de nosotros usamos diferentes utensilios para comer. Entonces, esto también es otro factor importante. Ahora, es importante que el paciente conozca su función, o sea, cómo es que se realiza una deglución, porque esto le va a permitir detectar a tiempo alguna alteración y, por supuesto, después con la asesoría de los especialistas, va a poder manejarlo. Entonces, la deglución principalmente, como ustedes pueden ver aquí, esta es como una videofluoroscopía, como una radiografía en movimiento, y lo que se ve aquí es cómo es que el alimento pasa de la boca hasta el esófago. Entonces, podemos decir que en la deglución principalmente hay dos objetivos. Uno de los objetivos es que el alimento vaya hacia el esófago y luego al estómago rápidamente. ¿Cuánto demora esto? En promedio, 1 segundo. O sea, en 1 segundo se coordina que la lengua empuje el alimento, que se cierre la nasofaringe, que los músculos de la faringe empujen el alimento, que la laringe se cierra, o sea, una serie de eventos. Por supuesto, no es mi intención que conozcan ustedes al detalle esta función, pero sí que entiendan que en un segundo, pasa una cantidad que se tienen que coordinar. Entonces, cuando algo falla, un grupo muscular falla, entonces esto se puede descoordinar. Y si el paciente no lo maneja, pues obviamente empieza probablemente a rechazar algún tipo de alimento. Y como dijimos al inicio, la pérdida de peso es uno de los factores, digamos, que juegan en contra del buen pronóstico. Entonces, cuando nosotros decimos la eficiencia del bolo, nos referimos que este alimento debe pasar rápidamente sin dejar residuos. Y aquí le quiero explicar algo que es muy importante. Es muy importante. La parte de la faringe es tal vez una de las zonas
más hidratadas que tenemos. Entonces quiere decir que el alimento, porque no cae solamente por gravedad, por supuesto, sino es llevado por la lengua, los músculos de la faringe y también, por supuesto, los músculos de la laringe. Pero a lo que voy es que si esto no está bien hidratado, probablemente el alimento se pegue. ¿Ya? Para que se den una idea, es como un tobogán. Si ustedes se tiran en un tobogán, pues si no le ponen agua, lo más probable es que se queden estancados ahí, ¿no? Entonces es muy importante que esta parte esté lubricada, bien lubricada. ¿Ya? Entonces si el paciente siente que, mira, se me queda como que la comida cada vez que paso, o un tipo de alimento, pero dice, bueno, para algunos alimentos lo paso bien, en otros siento como que se me queda aquí. Puede ser que tal vez no haya buena hidratación, por alguna razón que tendríamos que averiguar, y efectivamente el alimento se le queda pegado. Otro caso es que en la deglución del alimento debe pasar al esófago, sin meterse a la laringe. La laringe es esto, ¿no? Y la laringe luego le sigue la tráquea, luego los pulmones. Entonces, el otro objetivo también es que la deglución sea seguro. Entonces, el tipo de alimento puede cambiar esta seguridad. Hoy sabemos cosas que antes no sabíamos porque tenemos tecnología, ¿no? Gracias a la tecnología, hoy conocemos a detalle la fisiología y sabemos que el tipo de alimento puede cambiar la deglución y si, por ejemplo, un paciente se atora con algunos alimentos, con otros no. Hoy tenemos ya la ciencia, sabemos exactamente qué tipos de alimentos pueden ser mejor para un paciente y justamente de eso vamos a hablar al final. ¿Okay? Y todo el tratamiento, en realidad, para los pacientes que tienen problemas de deglución, que es el tema de hoy, van a generalmente a desembocar con la fisiología, ¿no? Y la alteración. Entonces, cuando se altera la parte motora, pues se puede alterar de diferentes factores, ¿no? La parte motora de los miembros superiores, problemas de voz, problemas de respiración, de deglución. Y hoy vamos a hablar justamente en el tema de la deglución. ¿Qué es lo que pasa en el tema de la deglución? Pues según la evidencia y también lo que hemos ido viendo en el transcurso de estos años, muchos de los pacientes pueden tener problemas para alimentarse por cialorrea, que es la sensación de que hay mucha saliva en la boca, o a veces también pegajosa, o que a veces se le cae por las comisuras de los labios, el paciente siente que se le llena rápidamente la boca de saliva, la boca seca, es otro caso, que es lo contrario, el cual el paciente siente que la lengua, los labios, es más, ¿no? Muchos se echan hasta incluso un poco las vaselinas o algo para lubricar, porque siente que está muy resecado. Entonces vamos a ver por qué. Las secreciones espesas, el laringoespasmo, que es como la sensación de que de pronto se cerró la laringe, ¿verdad? Y no pueden pasar ni saliva. Ese es un laringoespasmo, que dura, según lo que hemos ido viendo con nuestra experiencia y también la evidencia, pues unos segundos. Temblor mandibular y la respiración oral. Entonces todo esto tiene un manejo, por supuesto, que vamos a ver. Ahora, hay mucha evidencia sobre esto, ¿no? Esto también es interesante e importante tomarlo en cuenta. Hay evidencia científica que el tratamiento en equipo es mucho más eficaz que cuando el paciente se trata con un solo especialista. Muy bien, entonces, dentro del tratamiento en el cual me quiero centrar, pues hay varios puntos. Uno es las pautas, el tratamiento sintomático, el tratamiento de la deglución y luego hablaremos un poquito de la sonda de alimentación. Entonces, ¿qué aspectos son importantísimos a tomar en cuenta cuando un paciente tiene algún problema o varios problemas para alimentarse? Entonces, uno, definitivamente es el estado de alerta,
es importante que si hay un problema para alimentarse, en la deglución sobre todo, tiene que estar bien despierto. Y muchos pacientes, por ejemplo, me comentan, ¿no? Me dicen, mira, me atoré justo porque me levanté a las 6 de la mañana y tenía un poco de sed y tomé un poco de agua y me atoré. Evidentemente, a esa hora de la mañana, los músculos, en general el sistema nervioso está recién activándose. Entonces, si ustedes toman agua y ya tienen un problema de deglución, puede ser contraproducente. Entonces, lo ideal es que estén bien despiertos, como recomendación. Sin distractores. Tal vez una persona que no tiene problemas para deglutir puede ver el televisor, puede comer, hasta incluso hay mucha gente que maneja el carro y está comiendo, por ejemplo, y no se atora. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se ha visto con las investigaciones? Las personas que tienen problemas en la deglución necesitan estar bien concentrados en una actividad a la vez. Porque recuerden, la deglución dura 1 segundo. Entonces, en 1 segundo hay una serie de actividades, una serie de movimientos que se tienen que coordinar. Si se distrae o quiere hacer otra actividad como hablar, por ejemplo, o reírse, pues lo más probable es que se atore, ¿verdad? Lo más probable. Entonces, sin distractores a la hora de comer. Eso estamos hablando de personas que ya tienen algún problema al momento de pasar los alimentos. Para los que no y tal vez tienen algún problema motor, miembros superiores, inferiores, pues no hay problema. Ahora, la postura también es importantísima. La postura se ha visto con evidencia que cuando uno tiene esta postura, por ejemplo, no necesariamente tiene que quedarse ahí la media hora para comer, pero sí es importante, por ejemplo, que los pies tengan un apoyo, ¿no? De una superficie. Le da mejor estabilidad al cuerpo y la mejor postura es donde el paciente está también un poco cómodo y está ahorrando energía que tienen que dedicar a la deglución, ¿verdad? Ahora, si hay problemas a nivel de miembros superiores, lo ideal es que se le facilite. Que facilite quiere decir que un familiar le puede ayudar a llevar a él mismo, hasta donde se pueda, el alimento a la boca. Eso disminuye, por ejemplo, la frecuencia de atoros, según lo que hemos visto con evidencia. La mejor postura para comer es esta, por ejemplo. No esta, tampoco esta, sino así. ¿Okay? No necesariamente tiene que estar antes pensábamos que tenía que estar muy agachado, no necesariamente. Esta posición, 90 grados, un poquito menos, mirando hacia el alimento siempre tiene que estar por debajo, más o menos de la barbilla. Entonces, esta posición es ideal. Suficiente con eso para evitar algún problema. Ahora, esto es lo que no deben hacer, ¿no? Por ejemplo, al tomar un vaso, o si quieren, no sé, se me ocurre que el televisor está muy arriba y él está haciendo esto, por ejemplo, entonces esto no es bueno. Si ustedes llevan la cabeza hacia atrás, por ejemplo, y pasan saliva, es un poco difícil. ¿Por qué? Porque la laringe sube para deglutir. O sea, sube para cerrarse y nosotros deglutimos, ¿verdad? Eso facilita. Pero si hacemos esto o estamos en esta posición, por ejemplo, es mucho más complicado deglutir. Lo ideal es que esté con un apoyo atrás, si es que tiene problemas, por ejemplo, para mantener la cabeza, con un apoyo y esté alineado. Si alguno de los pacientes tiene prótesis y la prótesis simplemente no le calza bien, le baila, pues lo preferible es que ya no lo use. ¿Okay? Que ya no lo use. Y tendríamos que cambiar la textura del alimento, ¿verdad? Recuerden que las prótesis, sobre todo este tipo de prótesis y las completas, no son para masticar todo tipo de alimento. Pueden comer todo, pero no pueden masticar todo. ¿Okay? O sea, ¿cómo es eso? Por ejemplo, habas no puedo masticar con una prótesis completa. Pero la puedo moler, sí, por supuesto, lo puedes hacer como una cremita y si te gusta, lo puedes consumir sin problemas. Entonces, en todo caso, es siempre bueno preguntar a un odontólogo
si realmente vale la pena usar la prótesis. Recuerden que la prioridad es la nutrición. Entonces no podemos darnos el lujo de dejar algunos alimentos de la dieta. La ubicación, en este caso, cuando una persona le da de comer a algún paciente tal vez porque no puede movilizar los brazos, lo ideal es que esté a la altura o por debajo, ¿ya?, de los ojos, porque si no, lo que hace el paciente es esto, ¿no? Entonces, si yo estoy debajo, el paciente me está mirando y automáticamente baja la cabeza. Otro aspecto importante es la respiración. Las fosas nasales deben estar bien limpias. Traten de mantener en la medida de lo posible la respiración nasal. Si tienen un problema de gripe o tienen una rinitis, trátense con el médico inmediatamente para que puedan seguir respirando por la nariz, porque es más complicado respirar por la boca y al mismo tiempo deglutir si ya tengo un problema en la alimentación, ¿no? O por ejemplo la lengua que no se está moviendo bien, o siento que se me queda un poquito de comida, y aparte respiro por la boca, pues eso es un tema que juega en contra, ¿no? Aparte la respiración, si ustedes respiran por la boca profundamente, hagan esto, van a sentir un aire frío. Este aire frío no solamente contamina directamente la faringe, sino también lo reseca. Y dijimos al inicio que era importantísimo que la parte de la faringe esté muy hidratada, ¿no? Eso es clave, no se olviden. Es más, si ustedes sienten eso, tomen un poquito de agua antes de comer, sobre todo con los alimentos sólidos. Pueden tomar sorbitos durante la comida. Eso puede ayudar si es que tienen la sensación de que algunos alimentos se les queda pegado. Bueno, el tiempo, esto puede ser variable, por supuesto, pero en general se recomienda que unos 30 a 45 minutos, lo más recomendable. Ahora, ¿qué pasa si yo me demoro demasiado, ¿no? Tenía un paciente que me dice, mire, yo me demoro más o menos 1 hora y 20, hora y media para terminar todo mi comida. ¿Y por qué? Bueno, porque yo como lo que todos comen. Okay, tengo que masticar y me demoro, me canso, entonces hago un tiempo, entonces otra vez lo tienen que calentar. Bueno, ustedes pueden hasta incluso cambiar un poquito la cantidad de veces que se alimentan durante el día. Si siente que se cansan. O lo otro puede ser que cambiemos la textura del alimento, ¿verdad? Entonces, porque la prioridad siempre es la nutrición. No se olviden de eso, por favor. La prioridad siempre es la nutrición. Si yo me estoy demorando en masticar un tipo de alimento, entonces lo que hago es pues cambiar un poco la textura. Yo les voy a enseñar al final cómo vamos a, tanto los pacientes como familiares, ver cuál es la mejor textura. La higiene definitivamente es otro factor importante. A pesar de que no tengo tal vez problemas todavía, pues para deglutir es clave que tengan una buena higiene oral. Después vamos a ver por qué. Y en el tratamiento sintomático, quiere decir cuando empiezan a aparecer algunos síntomas, como por ejemplo, ¿qué pasa si yo siento que tengo mucha saliva? Pues tengo que, nosotros obviamente evaluamos, pero ustedes se pueden dar cuenta si realmente tienen mucha saliva o a veces pasa que el paciente no está deglutiendo la cantidad de veces que deglutimos durante el día. En promedio, según lo que hemos visto en algunos estudios, por ejemplo, en general se deglute de 1.500 a 2.000 veces al día. Y producimos 1,5 litros de saliva en promedio, de litro a 1,5 litros. Entonces, ese litro o 1,5 litros que yo produzco durante el día, si no lo degluto, se acumula en la boca y cae. ¿Y cómo puede pasar eso? ¿Qué pasa cuando la lengua disminuye su movimiento? Puede pasar que las degluciones también estén por debajo de lo normal. Entonces la saliva se acumula en la boca. Entonces eso habría que ver, ¿no? Si realmente es aumento de saliva o el paciente no está deglutiendo la cantidad de veces. Ahora, lo contrario a esto es tener la boca seca, ¿no? Como les decía. Entonces, si el paciente respira por la boca,
hace que se reseque toda la parte de la lengua, las mejillas, la faringe, y cualquier alimento que ingrese a la boca se va a pegar. Es lo más probable, ¿no? Y eso molesta. Entonces, lo ideal es obviamente evaluar y también ver, pues por supuesto, si con un poquito de líquido de repente me alivia. O sea, voy a tomar unos sorbitos antes de este tipo de alimento. Yo tenía un paciente que me decía, mira, cada vez que como, por ejemplo, o tomo Quaker, siento que se me pega. Entonces, hazlo un poquito más ligero, ¿no? Con otra textura y toma un poquito de agua. Y pues le iba muy bien, ¿no? Tomaba un poquito de agua, luego tomaba el Quaker y él sentía que él me dice, resbala mejor, ya no se me queda. Perfecto. Entonces, en el caso de este paciente, ¿cuál era el problema? Que como respiraba por la boca, estaba muy resecada la parte de la faringe. En el caso de, hay también en pacientes que sienten que la mandíbula, por ejemplo, está temblando, ¿no? No está estable. Pues, eso hay que hacer la interconsulta con el médico y por ahí en terapia también hay algunos ejercicios que pueden mejorar, como por ejemplo hacer la apertura, ¿no? Hacer esto y cerrar puede mejorar ese movimiento inestable. El laringoespasmo, como les comenté, en algún momento muchos de los pacientes dicen, mire, estaba tranquilo viendo televisión, pasé mi saliva y sentí que ya no podía respirar. Bueno, para los que les ha pasado y para los que no, no se asusten porque este laringoespasmo dura unos segundos, pero evidentemente el paciente se asusta y después se abre. Lo que tienen que hacer es relajarse un poco y tal vez tratar de sacar la lengua o pueden estirarse simplemente para que el espasmo muscular poco a poco se vaya. ¿Okay? Con estas maniobras simples, realmente pues el paciente lo maneja sin problemas. Muy bien, ¿y qué es lo que nosotros hacemos propiamente en la terapia de deglución? Tenemos diferentes técnicas, los terapeutas de lenguaje que trabajamos con deglución, como por ejemplo entrenamiento del cuidador, higiene oral, tenemos técnicas compensadoras, tenemos técnicas facilitadoras o de rehabilitación, una cantidad, obviamente que no todos lo aplicamos en pacientes con ELA, pero vamos a hablar de las, de repente, técnicas en el cual también pueden participar los pacientes y sobre todo los cuidadores, ¿no? Los familiares. Evidentemente que el tener a una persona al lado del paciente ayuda muchísimo, ¿no? La evidencia dice que potencia que el tratamiento se cumpla al 100%, ¿no? Y lo hemos visto también con nuestra experiencia, que muchos de los pacientes que tienen el apoyo familiar, pues tienen una mejor calidad de vida porque justamente ayudan a que el objetivo de los tratamientos se cumpla. La higiene oral, ¿por qué es importante? Y sobre todo en los pacientes con ELA. Pues sabemos que tenemos, miren, en promedio, en cada milímetro de saliva puede haber entre 10 a 100 millones de microorganismos en la boca. Justamente el otro día hablaba con una colega, me decía, mira, fíjate que la boca es más, más sucia que los pies, porque tenemos más microorganismos, y eso es cierto. Tenemos muchísimos microorganismos. Evidentemente están, digamos que estabilizados, están controlados porque tenemos la saliva. La saliva es clave para controlar la microbiota que tenemos en la boca. Por eso es que tienen que tener mucho cuidado si la saliva disminuye. Si sienten que la boca está seca, porque esta cantidad puede aumentar enormemente. Y uno dice, bueno, pero ¿qué pasa si aumenta? Pues vamos a ver. Muchos de los pacientes también que tienen sonda, según los estudios, se ha visto que aumentan esta cantidad enormemente. Ahora, la preocupación de los pacientes en algún momento cuando se aspiran quiere decir que un poco del alimento o la saliva, por ejemplo, una secreción se mete a los pulmones, ¿no? Por la laringe. Según la evidencia, de los pacientes que hacen aspiración, 50% pueden hacer neumonía.
50%. Y de los 50% que hacen neumonía, 50% pueden llegar a la muerte. Ahora, ¿se puede evitar esto? Sí se puede evitar. La neumonía por aspiración se puede evitar. ¿Cómo? Entonces, por eso es tan importante la evidencia científica y es lo que nosotros pues estamos haciendo durante hace ya bastante tiempito, actualizando un poco nuestro conocimiento, es justo para darles mejor información y con mucha evidencia a los pacientes. Uno es que el paciente tiene que estar inmunodeprimido. ¿Qué quiere decir? Que su sistema inmunológico esté débil. Ahora, un paciente que no está bien nutrido, que no está comiendo lo que debe, pues evidentemente no solo está perdiendo peso, ¿no? El peso al final, en realidad, se traduce en debilidad. Entonces, eso es contraproducente. Por eso les decía al inicio, ¿no? Clave es mantener el peso, ¿no? Y la nutrición. La licenciada Marita justamente se encarga de eso, ¿no? Ella ya ha estudiado hace mucho tiempo cuáles son las mejores dietas para los pacientes con ELA. Justamente la dieta pues va un poco a eso, ¿no? A mantenerlos nutridos, con un sistema inmunológico fuerte. Porque a pesar de que se aspiren en algún momento, si están bien nutridos, probablemente no van a neumonía. Tendrán un pequeño problema, probablemente un poco de flema, pero no pasará a mayores, ¿no? Lo otro es que para que haya neumonía por aspiración, tiene que haber una gran cantidad de microorganismos que lleguen a los pulmones. Y generalmente, ¿de dónde van? De la boca, de la faringe. Por eso les decía que es muy importante la higiene oral. ¿Y cómo es la higiene oral? Bueno, hay mucha evidencia hoy en día de cuál es el tipo de higiene que se puede hacer y pues según el consenso internacional es que el cepillado de dientes, por ejemplo, con una pasta y ir constantemente al odontólogo para hacer la limpieza de la placa bacteriana, más el uso de un colutorio que tenga la clorhexidina al 0,12%, como lo tenemos nosotros en el país en esta marca y también en otras marcas, por lo menos una vez al día, pues ayuda a disminuir enormemente esta cantidad de microorganismos, ¿no? Como algo preventivo, ¿ok? Entonces, traten, por favor, en la medida de lo posible, de hacer una buena higiene oral. Si tienen caries o tienen periodontitis, gingivitis, trátense a tiempo, porque esto en algún momento puede jugar en contra, ¿no? Es parte del tratamiento, no solo es tratar lo que hay, sino prevenir lo que pueda aparecer. Y luego tenemos otras técnicas como por ejemplo las compensadoras, en el cual vamos a adaptar el alimento, ¿no? Les comenté justo al inicio que los diferentes tipos de alimento pueden dar un movimiento que puede variar de acuerdo al tipo de alimento. Entonces podemos modificar la consistencia, podemos modificar el volumen y también, por supuesto, la velocidad de presentación. La ITSI es una institución internacional, mundial, es una de las más conocidas que hay en el mundo, que justamente se encarga de estudiar la repercusión que tiene el alimento en la deglución, ¿verdad? La ITSI prácticamente tiene casi a todos, no a todos, los países del mundo, tiene muchos científicos que están haciendo estudios y buscando una norma para ayudar no solo a los profesionales, sino por supuesto a los familiares y a los pacientes de cómo modificar la textura del alimento para que el paciente no se atore, ¿verdad? Porque lo que más perjudica a veces no solamente la calidad de vida, sino también la salud de los pacientes es la aspiración, ¿no? La aspiración. Y con, pues, evidentemente con las consecuencias que eso involucra. Entonces, ¿por qué modificar el líquido, ¿no? ¿Por qué debemos modificar, por ejemplo, el agua? Pues vamos a ver un pequeño video de un paciente. Este es un paciente, por ejemplo,
así algo rapidito. Esto es el esófago, luego se va al estómago y por aquí tenemos a la laringe y luego tenemos a la tráquea y los pulmones. Quiero que vean, lo que van a ver acá, un poco oscuro, es el alimento. Quiero que vean hacia dónde se va. Ok. No sé si pueden ver esta línea finita. Esto es parte del líquido que se ha ido a la laringe y luego se ha ido a la tráquea y luego a los pulmones. Entonces, esto puede pasar con los líquidos y este paciente no ha tosido. Normalmente cuando cuando nos pasa eso, tosemos. En este caso, el paciente no tose y se mete a la vía respiratoria. ¿Okay? Lo que nosotros llamamos aspiración silenciosa. Entonces, la ITSI, que es esta institución internacional, pues en base a sus estudios ha clasificado los alimentos y bebidas en diferentes niveles. Si por ahí no queda esto muy claro, con mucho gusto les puedo pasar la página es gratuita, todos pueden ingresar, tenemos ahí las investigaciones, tenemos los videos en todos los idiomas para poder ver, y parte de esos videos es lo que vamos a ver para que quede un poquito de repente claro cómo modificar. Vamos a ver cómo se puede modificar, por ejemplo, los líquidos, ¿no? ¿Por qué? Ya sabemos, ¿no? Que porque puede pasar esto. ¿Este paciente se puede aspirar con todos los líquidos? No, no necesariamente. Se ha visto con los estudios que un tipo de líquido, por ejemplo, puede prevenir esto. Entonces, hay una forma muy sencilla de hacer justo esto, que es con una jeringa de 10. Entonces, quiero que vean aquí. Se necesita una jeringuita, que la venden en todas las farmacias, de 10 milímetros, y luego yo le puedo marcar así como está aquí, miren, en 1, en 4, en 8 y en 10. Y puedo decir ITSI 0, que es el agua, ITSI 1, ITSI 2, ITSI 3 y por encima de esto ITSI 4. Ahorita me van a entender a qué me refiero. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Le pongo el líquido que le voy a dar a mi familiar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, él dice, bueno, yo me atoro con algunos líquidos. ¿Con qué principalmente? Con agua. Bueno, el agua descartado. Entonces, le puedo dar refresco, le puedo dar zumo, le puedo dar... ¿Qué tan espeso tiene que ser el agua? ¿No? Porque a veces muchos de los pacientes me dicen, pero mire Iván, le he dado, por ejemplo, el jugo de esto y lo pasó muy bien. Pero le di el otro y con ese se atoró. Ok. Entonces, la ITSI ha investigado esto con videofluoroscopías, con equipo, para ver que cada tipo de textura de los líquidos puede cambiar la seguridad en la devolución. Entonces, ¿cómo hago? Pues simplemente le echo, no sé si se ve, voy a abrir un poquito acá, no sé si se ve esta jeringuita, se ve, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Sí? Entonces, miren, yo lo que hago es coger el líquido que yo quiero probar, por ejemplo, cojo el líquido, lo absorbo hasta 10 y luego quito el émbolo, ¿no? Quito esto y me va a quedar esto, ¿verdad? Después vamos a ver el video, pero para que me entiendan más o menos. Luego suelto y cuento hasta 10 segundos. Cuento hasta 10 y luego lo tapo. Una vez que lo tapo, pues me va a quedar hasta un cierto nivel, ¿verdad? Entonces, eso me dice a mí qué tipo de ITSI es. Ahora, ¿para qué yo hago eso? Porque yo voy a probar, obviamente si tienen espesante, genial, pero si no lo tienen, lo pueden hacer, por ejemplo, muchos me dicen, yo quiero probar, yo tengo, por ejemplo, una linaza, ¿no? Quiero ver si la linaza es buena o no para mi esposo o para mi paciente. Ok. Entonces, lo que hago es meter la linaza y luego cuento 10 segunditos y donde me quede. Esa es la ITSI. Entonces, se hace eso para ver con qué tipo de textura de líquidos el paciente no tiene problemas.
Y lo vamos a ver en video. Vamos a ver el ITSI 1. Aquí, ahí está, miren. Cuenta con un cronómetro 10. Ok, entonces este líquido, fíjense, llega hasta el ITSI 1, ¿verdad? Quiere decir que, por ejemplo, ¿no? Este líquido, pues simplemente con esto yo no me atoro, o sí me atoro, ¿no? Bueno, este es un ITSI 1, quiere decir que esto no lo debo tomar. Yo hasta incluso puedo anotar, ¿no? Vamos al otro, al ITSI 2. Lo mismo, no es una prueba muy difícil, esto está hecho exclusivamente para los pacientes, ¿eh? No es para los especialistas. Igual, con un cronómetro, digamos que este es un poquito más espeso, y miren, ¿dónde se quedó? Ahí. Quiere decir que este es el ITSI 2. Y casualmente, mi familiar me dice, mira, con este líquido yo no me atoro. Perfecto. Entonces, para todos los líquidos que yo le voy a dar, con mi jeringuita pruebo que llegue al ITSI 2. Para eso sirve. Entonces, ya no estoy probando. El paciente, cada vez que se atora, por supuesto que se molesta, se incomoda. Es más, algunos rechazan el líquido. Y recuerden que lo que no queremos es que se deshidrate. ¿Ya? Aparte que la deshidratación produce otra serie de complicaciones con otros sistemas, pues a nivel de la deglución también es un problema porque produce menos producción de saliva y resequedad de la boca y de la faringe. Entonces es clave que el paciente esté hidratado. Por si acaso este video va a quedar grabado, luego banal de la asociación para que puedan verlo, si es que no han entendido. Y cualquier cosa, por supuesto, me pueden escribir con mucho gusto, yo les responderé. Y luego viene la ITSI 3, que es un poco más espeso, diríamos que es como licuado, ¿ya? Ojo, pero que cuando entramos al licuado estamos hablando de un tipo de textura de líquido, pero que no tiene grumos, ¿ya? Eso es clave, que no tenga grumos. Lo puedo hasta incluso colar, ¿ya? Les recomiendo que sea colado, que no tenga grumos. Entonces, una textura a la vez, ¿no? Eso es importantísimo. Se hace la prueba, vamos a ver directamente el video para que entiendan cuál es la ITSI 3. Estamos en líquidos, ITSI 1, 2 y luego 3. Le hago la prueba del tenedor. La prueba del tenedor, ¿cómo es? Meto el tenedor y el líquido se cae. O sea, quiere decir que esto no lo puedo tomar con tenedor. Ahora, ustedes pueden ver aquí que se forma como un hilo, ¿verdad? Un hilo. Ahí está. Y si sería un poco más espeso, pues definitivamente ya sería ITSI 4. Y vamos a ver, pero si es un poquito más espeso, como por ejemplo lo que estamos viendo, a veces muchos de los pacientes dicen, mira, a mí me resulta genial, tipo mazamorrita, un poco más espesa, incluso genial, pero con algunos alimentos siento que se me queda pegado. Entonces hagan la prueba de la cuchara. ¿Cómo es la prueba de la cuchara? Pues vamos a ver cómo es la prueba de la cuchara. Miren, resbala rápidamente, ¿no? O sea, volteo la cuchara y cae el alimento. Pero ahí, miren lo que pasa. Por más que intenta despegarlo, se queda pegado, extremadamente espeso. Entonces, ¿qué va a pasar si ustedes le dan este alimento a sus familiares? Pues lo más probable es que se le quede pegado en la faringe. Y si tienen más la resequedad, pues esto va a complicar muchísimo. ¿Okay? Entonces, esta es una forma muy fácil de saber, por ejemplo, si efectivamente el alimento pues va a resbalar y no se va a quedar pegado. Como lo que podemos ver con este alimento, por ejemplo.
¿Ok? Entonces, más o menos con los líquidos es así. El 4 puede ser hasta incluso un sólido, ¿no? Sin problemas, está entre líquido y sólido. Y luego tenemos los sólidos. ¿Por qué modificamos los sólidos? Como por ejemplo la carne. Vamos a ver qué puede pasar con un paciente si es que no se modifican los sólidos. Estamos hablando de pacientes que tienen ya algún problema al momento de pasar los alimentos. Entonces ustedes pueden ver ahí que este pedazo, este trozo de carne se quedó atragantado, ¿verdad? Esto puede pasar. Ahora, ¿se puede evitar eso? Por supuesto, ¿no? La ITSI justamente ha hecho muchas investigaciones y lo que vamos a ver ahora es justamente eso, ¿no? Cómo modificar los sólidos. Entonces, el ITSI 5, porque vemos hasta la 4, ¿verdad? El ITSI 5 es picada y húmeda. Tenemos una Picada y húmeda, vamos a ver. Entonces, yo tengo un alimento picado y húmedo, por supuesto. Tengo que aplastar y ver que no caiga nada, miren, de líquido, no debe chorrear, como decimos criollamente. Otra vez. Digamos que yo aplasté, por ejemplo, el arroz. Debe caer rápido, eso siempre. Recuerden, para los sólidos, siempre hagan la prueba de la cuchara. Esto debe caer en bloque. No se debe quedar pegado. ¿Okay? Bueno, eso es para los asiáticos, ¿no? Entonces, como les dije, la ITSI se hizo para todos y se debe deshacer rápidamente. Ahora, ¿de qué tamaño deben ser las partículas? Pues tienen que ser pequeñitas, no más del diámetro de los dientes de los tenedores. A ver, aquí quiero que, como esto es para adultos, miren, fíjense, este es un tenedor. Se han hecho medidas, ustedes pueden corroborar en sus hogares, que de aquí a aquí hay 4 milímetros. Es la partícula, digamos, de lo que ustedes van a picar, no debe ser mayor a este tamaño de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque si algo se atraganta, algo se queda a nivel del esófago, por ejemplo, pues va a pasar sin problemas. O a nivel de la tráquea, igual. ¿Okay? Tienen que picar de este tamaño. O sea, pueden medir con el tenedor. Y hacer la prueba de la cuchara para verificar que no esté tan seco ni pegajoso. Luego viene el ITSI 6, que es suave, de tamaño bocado, que se hace la prueba, por ejemplo, un brócoli. ¿Qué tan sancochado debe estar el brócoli? Pues yo debo aplastar ligeramente con el dedo, no tan fuerte, evidentemente, más o menos simulando la fuerza por ejemplo, de los dientes o hasta incluso de la lengua. Entonces quiere decir que cuando yo aplaste, esto debe literalmente partir el brócoli, en este caso. Está listo, va a pasar a través, se va a descomponer fácilmente. Pero miren en este caso. La uña de la persona cuando presiona, cambia. Presiona y no se separa. Si el alimento no se descompone como vimos en el anterior. Vamos a ver una vez más. En este caso se separa sin problemas. Perdón, ahí. La prueba de presión con tenedor. Ahí se separa. Va a ver que si está listo, va a pasar a través. Mientras que aquí no logra separarse. ¿Okay? Entonces debo sancocharlo
un poco más. Luego también se hizo para los asiáticos, por supuesto. Y también se puede hacer con la mano. Entonces yo cojo el brócoli y veo si realmente se deshace. Esto está ideal para mi familiar. Esto no se deshace. ¿Ok? Y luego, bueno, ahí digamos que el paciente no tiene muchos problemas para masticar, entonces se le puede dar de repente pescado, la parte del pollo, por ejemplo, de la pierna. Solamente, pues deberíamos hacer alguna prueba por ahí, que es con un tenedor, así como ustedes están viendo, se debe cortar fácilmente, ¿no? Y siempre darle pedazos que no sobrepasen el tamaño del tenedor, para que no se olviden. No tan grandes, ya que no sobrepasen el tamaño del tenedor o de una cucharita, por ejemplo. Debe ser fácil cortarse y no usar, obviamente, en pacientes que se atragantan. Si alguna vez ya se atragantaron, no llegar a este nivel, sino al anterior, al 16. Muy bien, entonces, en los espesantes, hoy en día, vienen las normas ITSI. En los espesantes que tenemos en Perú, por ejemplo, en el Entrex, en algunos envases vienen las normas ITSI, obviamente si lo van a traer de afuera también. Entonces, yo puedo probar, por ejemplo, con el espesante, qué tipo de ITSI pues se puede manejar mejor con mi paciente. Aquí ya vienen hasta incluso las cantidades, ¿no? Cuánto del espesante, cuánto de líquido pueden usar para hacer los diferentes niveles de la ITSI. Y el volumen también es importante. Se ha visto en las investigaciones que las cantidades pues ideales, por ejemplo, es tamaño de una cuchara pequeña, ¿ya? Una cuchara pequeña. Llena, ¿ya? Una cuchara pequeña llena. Pues hay diferentes tipos de posturas, como ya les comenté, y ya en la terapia nosotros usamos diferentes tipos de maniobras, de ejercicios, de acuerdo a lo que nosotros vemos cuando evaluamos a los pacientes, ¿no? Pueden ser ejercicios o las maniobras, por ejemplo, deglución con fuerza, deglución con tos, que es una maniobra de protección, por ejemplo, para algunos pacientes que ya se están atorando. Hay diferentes tipos de maniobras. Esto lo pueden revisar en la charla anterior que desarrollé. En una de esas charlas desarrollé varias de estas maniobras que hay de protección y hay, por supuesto, de algunas que mejoran la deglución porque aumentan el tiempo de cierre de la laringe. Entonces, como por ejemplo, la deglución forzada, por ejemplo. Y a las demás nosotros la usamos en terapia de acuerdo al caso. Ahora, obviamente que clave es hacer un programa, ¿no? Cuando ya hay un problema de alimentación, se tiene que hacer un programa. Este programa tiene que por lo menos hacerse unas 3 veces a la semana. No quiere decir que el terapeuta los vea las 3 veces, sino que el paciente lo repita por lo menos 3 veces a la semana. De esa forma se puede crear un nuevo patrón, se puede mejorar hasta incluso la deglución y la idea es mantenerlo funcional, ¿no? Funcional quiere decir, porque la lengua puede a veces bajar su movilidad, hasta incluso hay muchos pacientes que no mueven mucho los 2/3 anteriores de la lengua, pero degluten sin problema muchos años, ¿no? Y sobre todo con seguridad. Al final vamos a responder preguntas. Y bueno, cuando ya esto no se pueda manejar a nivel oral, pues hay ciertos indicadores, por supuesto que se decide con todo el equipo, para ver la posibilidad de poner una sonda P, que según la evidencia, pues mejora la calidad de vida y por supuesto aumenta la supervivencia, porque recuerden que la nutrición es clave para todo. Así el paciente se complique con alguna aspiración, si está bien nutrido no pasa nada. Y eso lo hemos visto, creo que en esta pandemia,
muchos de los pacientes que han estado bien nutridos gracias a la ayuda de la asociación y de los familiares, pues se han contagiado muchísimos y no ha pasado nada, ¿no? No ha pasado a mayores. ¿Por qué? Porque tienen su sistema inmunológico potenciado. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver si hay preguntas por ahí. ¿Me escuchas, Gaby? Hola, sí, estoy prendiendo mi micrófono también porque tengo a mis niñas aquí ladrando, haciendo un poco de bulla, pero ya están bien. Muchas gracias, ha estado muy interesante. Hemos visto justo este tema tan importante de la textura de los alimentos y cómo podemos aprender a conocer la textura apropiada y evitar así los atoros, ¿no? Nos sirve a todos, me sirve a mí también que yo también cuido a mi mamá y tiene No, problemas de por disfagia supuesto. por otro tipo de enfermedad, pero qué importante es todo esto. Totalmente, totalmente. Y aparte que esto es de libre acceso, ustedes pueden entrar a la ITSI, la página web, hay toda la información, es un grupo a nivel mundial que justamente se encarga de estudiar la disfagia, porque hasta incluso en otros países en Asia, por ejemplo, y en Europa están instalando máquinas en los centros, en los supermercados, hasta incluso para pacientes con disfagia. Donde el paciente puede pedir su alimento con una textura ya modificada, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha evidencia de que cambiando la textura puedo evitar que atorarme o que mi paciente, mi familiar, se atore con algunos alimentos. Como yo Claro. les digo a los pacientes, ustedes pueden comer de todo, pero habría que ver la textura, ¿no? Entonces, ese pequeño detallito puede cambiar, pues, evidentemente, la calidad de vida, ¿no? Tan rico Claro. que es comer. Claro, qué importante es el tema del uso también de los espesantes. Y sabemos que en muchos casos los espesantes pueden producir estreñimiento, pero creo que a la larga tenemos que poder balancear cuál es el Costo-beneficio. beneficio, ¿no? El costo-beneficio de utilizar un espesante para poder estar hidratados y además, bueno, tratar de combatir el estreñimiento por otros métodos. Así es. Gaby, pero digamos, eso es relativo, porque el espesante te permite tomar más agua, y al tomar más agua estás evitando el estreñimiento. O sea que eso de que produce estreñimiento es un poco relativo, ¿ya? Porque te permite tomar más agua. El tomar Claro. poca agua ya es un predisponente a estreñirte. Justamente, o sea que el espesante sí. es fundamental, es necesario, muy importante, ¿ya? Perfecto. Así es, así es. Después, ¿alguien Me más dicen que...? acá, Freddy pregunta en qué momento se puede iniciar las terapias. En realidad, Freddy, las terapias se pueden iniciar antes, hasta incluso de que se instale algún problema a nivel de deglución, porque se puede hacer, digamos, potenciar, ¿no? Se puede potenciar la deglución, así como uno potencia un movimiento en miembros superiores e inferiores, también a nivel de deglución se puede hacer lo mismo. Entonces, Claro que sí. es mejor a veces cuando el paciente no tiene todavía ningún síntoma para que pueda potenciar las conexiones que tienen a nivel neuromuscular. Es lo que se ha visto con muchos de los pacientes. Ya. Después me interesó mucho el tema de lo de la limpieza, de la higiene bucal para los pacientes. Por ejemplo, una persona que no tiene facilidades, por ejemplo, para enjuagarse, ¿cómo se le puede ayudar en casa con el tema de la clorexidina, por ejemplo, ¿no? Para hacer el aseo, entendiendo que en algún caso la persona no responde o los músculos de su boca tampoco ya no responden. Claro, por ejemplo, en el caso tengo pacientes que no se pueden enjuagar, es más, si yo le pongo un poco de agua y es para que se atore, ¿no? Entonces, lo ideal es que, por ejemplo, el paciente esté así, que alguien tiene que hacerlo siempre entre dos, en este caso, ¿verdad? Coger ahí y yo puedo ir lavando con el cepillo y va cayendo todo. En esta posición, por ejemplo, cae todo. Y voy enjuagando, limpiando, ¿verdad? Haciendo el cepillado, la lengua y luego hasta incluso puedo pasar con agua simplemente el cepillo y con una gasita retiro todo. Ahora, el Perioite, por ejemplo, obviamente no puedo decirle que se enjuague. Yo puedo pasar con el mismo cepillo. Después, por ejemplo, acá tengo el Perioite, meto el cepillo y se lo paso por toda la boca.
Ok. sobre todo antes de dormir, Ah, porque el efecto del PeriVice son 24 a 48 horas. Es ok. un bactericida, un bacteriostático, entonces no necesito hasta incluso que el paciente haga un enjuague, suficiente Ujú. con el cepillo o con una gasita a veces, algunas enfermeras lo hacen, se lo pasan por toda la boca una vez al día y con eso controlo la placa bacteriana. Ah, qué bueno. Ujú. Eso creo que le va Recuerden, a servir de mucha ayuda para varias personas que tienen este tipo de problema digamos, de no poder manejar ya el tema de los músculos de la boca, ¿no? exacto, ¿no? Y sobre todo, recuerden que tiene que ser el PeriVice a 0,12%. Ok, sí. Ujú. Ok, sí, eso Pero está por ahí puede ser anotado. otro colutorio también, pero tiene que ser al 0,12, la Ok, clorexidina, ¿no? Al clorexidina. 0,12. Ok. ¿Alguien más que tuviese preguntas? Por favor. Amparito, Sí, Amparo. Ivancito, ¿cómo estás? Una ¿cómo consulta. estás? Los pacientitos tienen a veces problemas para tomar el agua y yo no sé en qué momento y de qué manera deben tomar el agua. Yo tengo unos pacientitos que tienen como unas esponjitas con unos palitos que a veces mojan en un tecito, un envase con agua y los colocan, como tú decías, hacia adelante y les daban el agua de esa manera. ¿Es bueno, es malo, es peligroso? ¿Hay otra forma mejor? ¿No deben hacerlo así? Esa sería mi consulta, ¿no? Claro. En esos casos, por ejemplo, podemos evaluar con los niveles de ITSI cuál nivel pasa mejor. Ahora, sí es importante que el paciente esté bien despierto. Una de las cosas que está funcionando mucho en el mundo de la disfagia es el frío, por ejemplo. El frío, o sea, por ejemplo, ponerle una cuchara, lo puedo poner en un vaso con hielo, ¿verdad? Y luego con esa cuchara fría le doy El agua. y a veces con eso lo pasa muy bien, porque el frío hace que mejore la conexión. Es más, lo usamos mucho en terapia. Pero primero, con una jeringuita nada más de 10 yo podría medir cuál es el tipo digamos que de textura que se le acomoda mejor. Y podría usar la cuchara también para probar si con eso mejora, Ya. ¿verdad? También se le podría enseñar alguna maniobra, como es, por ejemplo, deglutir un poco fuerte, ¿verdad? Que es la deglución forzada, que nosotros llamamos deglución forzada. Pero definitivamente el frío pues ayuda muchísimo, ¿no? Yo he visto con muchos de los pacientes, hasta incluso cuando les pongo la parte helada, por ejemplo, generan una deglución más fuerte. Y hay que evaluar bien, ¿ya no? Si que realmente no llega a ningún nivel, pues habría que ver ya otra opción, ¿no? ¿Y qué nivel de evidencia hay con el agua gasificada? Porque a mí, por ejemplo, la doctora en Francia me decía, cuando tú notes que un paciente se atora, porque se atoran, trata de darles después una cucharita de agua gasificada. Eso va a desensibilizar la zona por la que siente el atoro, ¿no? Porque ellos, después de un atoro, la sensación de molestia por el atoro queda muy marcada, ¿no? Por supuesto. Bueno, con algunos pacientes, mejor que con otros. O El sea, para agua un tipo de, gasificada. sí, para un tipo, pero las normas ITSI es algo que tiene, digamos, mejor evidencia, porque se han hecho revisiones sistemáticas, se han hecho algo más o menos para que entiendan como lo que se hizo con las vacunas, Ujú, se hicieron con grupos controles, ¿no? Grupo ujú. experimental, grupo control, y se vio que cambiando el nivel ITSI en los líquidos, pues mejora notablemente la deglución. Entonces pueden probar con una jeringuita nada más, ¿no? Con una jeringuita, Ujú. espesando un poquito el líquido, qué es lo que mejor pasa, ¿no? Que el nivel ITSI 2, 3, 4, y con eso está bien para que se hidrate. Ujú. Perfecto. Gracias, Ivancito. Con gusto, amiga. Perfecto. Después, por ejemplo, hemos sabido que algunos pacientes han hecho algunas infecciones bucales, en algunos casos porque han estado con las defensas bastante bajas, pero también en otro caso han tenido otro tipo de complicaciones. Me imagino que una de ellas puede haber sido por la resequedad de la boca, ¿no? Definitivamente, la flora bucal es controlada principalmente por la saliva. Ujú.
O sea, si no hay saliva, pues la flora aumenta a niveles muy peligrosos para un paciente que tiene, por ejemplo, facilidad para aspirarse, que está propenso a aspirarse. Entonces, para ese paciente es muy peligroso, ¿no? Tener, por ejemplo, la boca seca. Y pasa, ¿no? Hasta incluso con muchos ancianos que pierden un poco de saliva y no necesariamente que tienen ELA, a veces llegan a hacer neumonía porque justamente sus defensas están bajas, tienen mucha cantidad de bacterias y hacen aspiración, y una pequeña cantidad inmunodeprimidos pues llegan a hacer neumonía, ¿no? Que es lo que tratamos de evitar justamente, y se evita, y la evidencia pues está muy a favor de eso, que con una buena higiene oral, buena nutrición, pues no se van a complicar, así se aspiren en algún momento, no se van a complicar. Claro. Justo, bueno, había una pregunta de Natalie que decía si era necesario ese limpiador o cualquier otro, pero sí decía Iván de que puede ser ese o cualquier otro, pero al 0.12%, ¿no? De clorexidina. Sí, la clorexidina al 0,12. Sí, al 0.12%. Eso. Y puede ser cualquiera de que puedan encontrar en el mercado. El Perio Ice está en todas las farmacias, pero puede ser otra marca, ¿no? Tiene que ser, no tengo ningún contrato con Perio Ice, puede ser cualquier otro conductorio. Cualquiera, claro. Por La si idea acaso. es que puedan tener la información para que lo puedan tener a la mano, y como dices, Iván, en cualquier farmacia lo consiguen. Sí, en cualquier farmacia está el Perio Ice, porque hay Perio Ice al 0,05 y al 0,12. Entonces, Okay. el ideal, el que tiene evidencia, es el 0,12. 0,12. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Marita, Jorge, Inés, Amparito, alguien, o si no, alguno de los que están asistiendo tienen alguna pregunta, por favor, aprovechen a Iván, que así nomás no lo tenemos. Yo quiero complementar algo con lo que dice Iván. Para mí, por ejemplo, como nutricionista, para hacer una dieta, sería muy importante que la persona me pueda decir a mí cuál es su ICSI. ¿Te das cuenta? Porque de esa forma yo sé que la dieta la tengo que hacer en la consistencia que esa persona deglute mejor. No solo hablando del agua, sino hablando de la consistencia de los alimentos. Es cierto también que en la ELA eso va variando, ¿no? Que uno en un momento tiene una consistencia, pueden pasar 3 meses y esa consistencia ya no la tolera igual y tenemos que ir cambiando la dieta. Por eso que es una herramienta para seguir nutriéndose para poderse seguir nutriendo, ¿no es cierto? Exacto, ese es el objetivo. Eso. Entonces yo creo que para todos los asistentes va a ser bien importante que puedan volver a ver este video, y bueno, para los que están, los que se lo han perdido, pero lo van a poder ver luego, es que hagan esta prueba casera con una jeringa de 10 y vayan probando con los diferentes tipos de líquidos, y ver cuál es el que más les conviene para que lo tengan, digamos, pautado ya, ¿no? Y eso les va a ayudar muchísimo. Claro. Y para los que necesiten espesante, yo tengo espesante para que prueben. Tengo varios individuales. O sea, si todos los que están en el grupo quieren 20 espesantes para probar, podemos coordinar y yo les puedo mandar, porque tengo varios sobrecitos individuales para que vayan probando y cada uno pueda conocer, como bien explicado Iván, cuál es la consistencia que a cada uno le conviene, porque sabemos que, según ya explicó Iván, las afecciones son diferentes, no las de todos son iguales, las dificultades de deglutir se dan por una u otra razón. Entonces, si uno identifica la suya, va a estar en menos riesgo de aspirarse y en mejores posibilidades de comer lo que puede manejar bien, de nutrirse y tener mejor calidad de vida, porque como bien ha explicado Iván, una persona que no puede deglutir determinada consistencia, lo pones frente a un plato de arroz tapado y lo tienes 3 horas sentado frente a un plato, ni lo termina ni disfruta, porque tiene una pésima, digamos, experiencia de estar 2 horas frente a un plato que no puede manejar. O sea que es una información muy valiosa, que antes yo la manejaba de forma no científica, pues no es cierto, que me decían tipo de tal consistencia, puedo tomar el jugo de papaya bien, o la palta se me pega, y yo de acuerdo a eso más o menos que identifico determinadas formas de dieta que a cada uno le favorecen, pero siendo esto ya un método científico sería muy útil, ¿no? Perfecto. Así es, aparte que es muy casero, ¿no? Como dice muy bien Gabriela, porque necesita una jeringuita, una cuchara, un tenedor y un poquito de tiempo, nada más. No claro, y necesitan, hacer las pruebas en casa con los alimentos que acostumbran comer, y
y ver cómo irles cambiando la textura nada más, ¿no? ¿Alguien más Porque que a quiera? veces Sí, disculpa Gabriela, sí. a veces dos texturas iguales no son, a veces uno puede causar problemas y el otro no, Ujú, porque uno puede ser pegajoso y el otro no. Entonces, por ujú, ejemplo, el hacer la prueba de la cuchara, ¿no? El hacer esto y ujú. que caiga en bloque, por ejemplo, eso es fácil y tan importante para el paciente. Claro, Porque si te queda pegado, es lo mismo que va a pasar en la faringe. claro. Iván, pero una cosa adicional que se hace en ese caso, si uno le, por ejemplo, le aumenta una cucharadita de aceite de oliva, esa preparación se vuelve más resbalosa. Entonces ya tú agarras la cuchara y cae. O sea, hay ciertos detalles también ya de los componentes de la dieta que pueden hacer que esas características cambien, ¿no es cierto? Exacto, Por esa la es la idea. mantequilla, el aceite, Sí. cosas que hacen resbalosa la preparación. Igual que la Exacto, hacen resbalosa en la cuchara, la hacen resbalosa a nivel de la deglución. Entonces eso totalmente, ayuda, ¿no? totalmente, totalmente, Esas totalmente, son cosas que van de la mano, porque esos son métodos para totalmente. alimentarse que tienen que ir de la mano de ya de la Sí, sí, calidad de la dieta, los componentes de la dieta, que es lo que va a permitir que el paciente se conserve mejor frente a la enfermedad, que ya sabemos que la desnutrición la acelera de una forma tremenda, ¿no? sí, sí, excelente acotación, sí. O sea, se puede cambiar con el aceite, por ejemplo, que sea más resbaloso, eso es genial. Sí, Exacto, es muy interesante eso, mantequilla, aceite de coco, aceite de oliva, mm, según la preferencia digamos, del paciente, pero eso hace que resbale, lo que favorece, y ya la misma cuchara la va a voltear y va a caer, porque esa característica de resbaloso va a favorecer, tanto en la cuchara como en el momento de deglutir, ¿no? Perfecto. perfecto. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta, por favor? ¿O algún comentario? Sí, yo tenía, y aprovecho que estás acá y ¿cómo estás? Bien, Este, gracias. cuando a mi mamá, cuando, bueno, en verdad sí todavía comía y todo, pero le recomendaron, cuando todavía no tenía problemas de deglución y todo, de todas maneras, cuando tomaba alguna pastilla chica, de todos modos, que la pasara en una cuchara con puré de manzana. Y el puré como que la deshacía un poquito y era súper fácil de pasar. No sé si eso, en qué momento, o sea, no sé si lo recomiendas tú, eso se lo recomendaron a mi mamá y de hecho le fue bien, dice que depende de cada paciente, pero no sé si también es algo... Sí, eso en realidad hay que evaluarlo, pero sí, una de las indicaciones, por ejemplo, con algunos pacientes con una textura tipo pudín, por ejemplo, tipo mazamorrita, funciona claro. bien, ¿no? Un yogur, una mazamorrita, sí, efectivamente. Y en Sí, algunos casos a veces ya no se puede y tenemos que buscar otra Sí, alternativa, ¿no? ya Como después se moler. Sí, sí. sí, sí, yo a mi sí. mamá le doy sus pastillas molidas con las mazamorritas o de repente con su... Sí, con lo que le puede dar de repente, porque ella toma pastillas de desayuno y cena, y entonces ahí se las doy moliditas y se las pasa perfecto. Entonces, de verdad que hay que tratar de ingeniárselas para que puedan tener su medicación también al Tal vez momento, podríamos ¿no? hacer algún momento una charla de evolución de medicamentos, ¿no? Es toda una Mm, historia, te cuento. Ah, sí. imagino. Sí, porque hay algunos que no puedes abrir o moler, ¿no? Como hay de todo. Sí, eso Y hay algunos también. medicamentos que no se Sí, pueden moler. Sí, 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 eso exacto. también, que tienen que entrar, se supone que deben entrar enteros, y porque Sí. son de Sí, pero largo hay efecto. mucha información, evidencia sobre eso. Así que en un momento podemos hablar de eso. Perfecto. Además hay pacientes que se acomodan a una forma. Por ejemplo, en una época, Alfonso, mi esposo, que Iván ha sido su terapista años, que sigue, gracias a Dios, comiendo por boca, pero cuando le he machucado las pastillas y se las he dado molidas en un jugo, no le gusta porque le amarga todo el jugo. Entonces, actualmente, ¿cómo toma las pastillas? Las parto por la mitad y las entierro en su avena, porque él tiene una avena, él sí maneja consistencia como la última, como el ITZY 4, es lo que a él le conviene, que es como que la cuchara en bloque y lo volteas y cae entero, ¿no? Y entonces ahí le entierro la pastilla y él ya se lo pongo en la boca y él lo deglute como un conglomerado, entonces la pastilla está enterrada adentro y él no se entera, digamos, no la siente ni le malogra el sabor como pasa cuando la muele. Por eso cada paciente va escogiendo qué es lo que más le conviene, ¿no? Cierto. Perfecto. Esa es la modalidad de él actualmente. Sí. Freddy está preguntando, pese a que no es el tema, reitero la pregunta, ya ese es otro tema.
Ya, eso lo vamos a responder después. De butirato y taurina no se mezcla. El butirato con la tutka es lo que se ha estado manejando como un reemplazo de la Milix. Pero eso no, digamos, el Amilix hay evidencia científica del fenilbutirato junto con la tutka, todavía no hay suficiente, pero sí hay médicos que lo están mandando, Freddy, lo están mandando el doctor Locatelli ¿cómo se llama? En Estados Unidos, en Fort Lauderdale, lo está mandando. Es bien caro. Ahora hay un butirato un poco más económico en el mercado, pero digamos, es otro tema. Vamos a aprovechar que Iván nos está hablando del tema de la deglución y en cualquier momento internamente yo te puedo responder de ese tema, ¿ya? O en todo caso, la próxima semana que vamos a tener charla también contigo, Marita, ahí podemos aprovechar para hablar de algunos otros temas, pero ahorita estamos con invitado. Así es. Sí, perfecto, gracias. Iván, buenas noches. Ahí está Jorgito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Una consulta. Bien, gracias. En un paciente con ELA que ya presenta algunos temas de disfagia, ¿es recomendable o no una sonda nasogástrica, digamos? Bueno, los criterios para poner la sonda es cuando ya no, por vía oral, pues no le alcanza para cubrir su requerimiento nutricional, ¿no? Entonces, esta es una decisión que se hace con la nutricionista, con el médico también a veces, porque es principalmente eso, ¿no? O sea, siempre la prioridad, sobre todo con los pacientes con ELA, es el peso, ¿no? Hay hasta incluso en los manuales de la ALS, algunos criterios, algunos indicadores para, pues, indicar rápidamente la sonda, porque la sonda justamente es para eso, ¿no? El paciente se está bajando demasiado de peso, entonces es algo que podríamos decir de urgencia, ¿no? No de emergencia, de urgencia, para que se hidrate y para que recupere el peso. Porque imagínate, un paciente desnutrido, deshidratado, inmunológicamente deprimido, y si hay alguna aspiración puede ser fatal, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Correcto. Perfecto. Ok, gracias. Después, a ver, un segundito, vamos a ver por acá. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta, pregunta? ¿Algún comentario final ya para ir cerrando? Yo creo que ya estamos casi. Yo creo que de repente en algún momento Me gusta, Freddy. podemos repetir, Ivancito, Sí, claro que sí. de repente hacer como como hicimos en algún momento. Lo que pasa es que de repente no está completa la charla que hicimos con respecto a los ejercicios, no por ejemplo, para los atoros, ¿no? Para evitar los atoros y enseñarles a los pacientes cómo hacer algunos pequeños ejercicios en casa. Perfecto, de repente nos podemos centrar una próxima charla solo en la parte de ejercicios. Claro, sí, más que nada, pero lo de hoy ha estado súper importante. Creo que es una buena información que nos faltaba, ¿no? Hemos hecho varias cosas, pero por ejemplo lo del ITSI y ver en vivo cómo es el proceso, digamos, de llegar a la textura adecuada de los alimentos, yo creo que ha sido importantísimo el día de hoy. Te agradecemos mucho, Iván. Quedas comprometido para una siguiente vez hacer una charlita de puros ejercicios. Así Está que... bien, una pregunta. a ver. Una pregunta, creo. Marcos Arrosamena. Sí. Dice, perdón. El señor que cuido se viene tos cada vez que come. Marco, ¿dónde está Marco? ¿Cada vez que come algo en especial o cada vez que come de todo? No sé, líquidos, sólidos, semisólidos. Marco, ¿puedes abrir tu micrófono? Marcos Arosemena es el paciente que está con BIPAP. Entonces me imagino que está hablando su cuidador, o está escribiendo su cuidador o su esposa. No estoy segura. Sí, acá dice, solo es una tos, está escuchando, quisiera sus opiniones. Buenas noches, sí, el señor cada vez que come tanto líquido como sólido, es una tos nada más, no se atora, solo es una tos. Justo estamos ahorita tomando su lonche y es en todo, en líquido, en sólido, solo es tos nada más. Quisiéramos la pregunta y sus opiniones, estamos escuchando los dos. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. No te preocupes.
Bueno, cuando una persona se atora durante la deglución, puede ser que está haciendo falsa vía, ¿no? O sea, se está yendo a la laringe. Ujú. Entonces, si es con todos los alimentos, pues habríamos que evaluar, ¿no? Eso sí, o sea, definitivamente se está yendo, está haciendo una falsa vía. Sería bueno evaluar, tal vez si con alguna postura o con algún cambio en la consistencia de los alimentos o con alguna maniobra puede mejorar. Eso en primera instancia. Si no mejora con eso, pues ya se ve pues otra opción, ¿no? Y también habría que ver si esa tos hace que el paciente no se alimente bien, porque hay muchos pacientes que al toser ya no quieren comer, por ejemplo, o no comen toda la cantidad que deben comer, ¿no? Y un paciente con ELA no se puede dar el lujo de dejar, por ejemplo, la mitad, ¿no? O de dejar ciertos alimentos. Ya. Eso en general. Listo. Me Sí, parece, voy a acotar algo. Me parece que Marco usa el a ver, ventilador las 24 horas al día. Me parece que sí. Entonces, al tener el Ah, ventilador, él ya tiene una insuficiencia respiratoria bien marcada. Para él es muy difícil quitarle el ventilador y darle de comer y colocarle nuevamente el ventilador. Entonces, es todo ok. un Entonces, proceso bien complicado, en ¿no? esos Sea pacientes, líquido, sea sólido, sea semisólido. Si no me equivoco. si es el caso, he visto con algunos pacientes que, por ejemplo, el ITSI 3, que es tipo más o menos entre licuado, sin grumos y de forma rápida, quiere decir que la deglución tiene que ser rapidísimo. No puedes, por ejemplo, masticar, porque ahora sabemos que cuando nosotros masticamos, parte del alimento ya se está yendo hacia la faringe. No es como pensábamos antes, que nosotros masticábamos todo y hacíamos un bolo y el bolo ingresaba. No es así. Sabemos ahora por la tecnología que mientras estamos masticando, parte de ese alimento ya se está yendo atrás. Entonces, si es un paciente con problemas respiratorios, qué bueno que Amparito si es el caso, lo ideal sería que sea una sola textura sin grumos y una alimentación rápida, si es que queremos mantener la vía oral, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué Libre de pasaría comida. en el caso de este paciente? Digamos que no tenga el problema de la ventilación, pero puede suceder en algunos casos que el paciente se atore constantemente en del momento de alimentarse, como el señor Marcos Arosemena. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si es que no llegara a ser una neumonía, pero de repente podrían surgir básicamente muchas flemas? Eso sí podría suceder. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que cuando se genera flema es porque ya algo ingresó, ¿no? Ujú. O sea, si un indicador muy fiable según la evidencia es que cuando un paciente se aspira, por ejemplo, hasta incluso la saturación no es un buen indicador en algunos pacientes, Ujú. salvo que sea una inspiración muy grande, ¿no? Que ahí sí le cambia, digamos que el nivel de saturación. La voz es un buen indicador. Por ejemplo, con algunos pacientes, cuando yo le hago la prueba de detección, que es una prueba donde le hago deglutir, le digo, a ver, quiero que me diga su nombre, ¿no? Por ejemplo, dice Amparo, ya, listo, le hago deglutir, le digo, diga su nombre, Amparo, le cambió la voz. Ese cambio de voz puede ser un indicador fiable a un 85% de que ese paciente se está aspirando, por ejemplo. Se está aspirando. Y también otro indicador es que el paciente se llena de flema. Ujú. Se llena de flema. Claro, ya, ok. Ya, Carmen quiere hacer una pregunta. Carmen, por favor. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Carmen? Sí, buenas noches, señor Iván. Qué gusto, gracias. Y mi pregunta era en la línea de lo que estaba diciendo justo ahora, de que cómo nos podemos dar cuenta de que hay una aspiración, digamos, ¿no? En el caso de mi mamita, ella no es que se atore así en el momento de comer, pero porque ella está haciendo dieta mixta ahora, por la gastrostomía, pero algunas cositas las come por la boca, pero es como que pasara como, no, obviamente lento y con dificultad, y cuando es así bien pastosito, o sea, cuando ya lo licúas bien, ella no puede pasarlo, siente que se pega, entonces es como granuladito lo que ella tiene que pasar. Entonces, yo quería saber, Aplastado. claro, de hecho, por ejemplo, el plátano ella lo
lo aplastamos tal cual. Entonces, yo quería saber si esa justo, de alguna manera, de repente yo no me doy cuenta, pero sí ha habido una aspiración, por decir un poco lo que estoy entendiendo. No, de repente lo dijo, no estuve desde el principio. Ahora, Pero sí, es muy buena pregunta, Carmen. Sí, termina, Carmen, perdón, disculpa. sí, perdón, eso, ¿cómo me doy cuenta que de repente, o sea, ya dijo usted que la flema, pero mi mamá no tiene flema, pero ¿qué otras cosas tendría que estar atenta que yo podría decir que de repente ha pasado algo de esa aspiración? Esa es mi pregunta, gracias. Con gusto, Carmen. Bueno, mira, en los pacientes con ELA, pues no se pierde tanta la sensibilidad. Entonces, es muy poco frecuente, por ejemplo, tener una aspiración silenciosa. Eso es bueno, ¿no? Por ejemplo, porque el paciente se da cuenta. O sea, tose o no puede toser, pero se da cuenta que algo se metió. No está... Si puede toser, tose. Y si no, igual, si él se da cuenta que algo se metió ahí, le molesta. La incomodidad la molesta. La voz es otra cosa. Evidentemente, hay muy pocos casos donde hay aspiración silenciosa, pero si fuera el caso, es difícil saber si es que no ha sido grande la aspiración, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil saber. Hay otras pruebas, por supuesto, como videofluoroscopías, que es ya se hace en un centro radiológico y todo. Pero la voz es un buen indicador. Siempre pregunten o sientan la voz antes y después de comer. Sobre todo si hay esos pequeños detallitos que a veces sienten que se atora un poquito. Vean, escuchen si la voz ha cambiado, ¿no? Si ha cambiado, lo más probable es que sí se está aspirando. Perfecto. Y ahora, igual, yo digo, bueno, pues yo quiero tomar líquido, pero igual a veces me incomoda un poquito. Bueno, si estoy propenso a aspiración, la higiene oral es clave y la nutrición. O sea, si ustedes están bien nutridos, con buena higiene oral, así se aspiren en algún momento, no va a pasar nada. Una incomodidad, por supuesto, pero no va a llegar a lo que nosotros siempre tratamos de que no llegue, que es una neumonía, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, es clave la nutrición, ¿no? Ok, Es sí, clave. claro. Aquí, por ejemplo, estaban preguntando alguna recomendación para evitar la flema, pero en líneas Tomar más generales, líquido, sí. ¿no? Es Sí. clave que tomen líquidos, ¿ya? Sí. Líquidos. Tienen que estar bien hidratados. Si ustedes están deshidratados, donde se va a notar es en la boca. ¿No? ¿Por qué? Porque van a sentir un poco más pegajoso, van a sentir que no hay mucha saliva, los labios así incluso se les ponen resecos, o se les hace a veces unas heriditas. Entonces, es fácil darse cuenta cuando uno está deshidratado. Y cuando van al baño también, ¿no? La orina está cargada. Entonces, hay varios indicadores. Sí, en algunos casos también, Marita, lo que nos recomienda es que en algunos pacientes, por ejemplo, algunos lácteos les puede provocar mayor flema, sobre todo si los consumen en la noche. Entonces, eso es, digamos, con respecto, hay algunos temas que son netamente de alimentación, del tipo de comida, ¿no? Pero en líneas generales, sobre todo el tema de la hidratación. Así es. Perfecto. Listo. Ok, entonces como que ya estamos sobre la hora. Gracias, Iván, nuevamente. Estamos comprometidos para, como te digo, para una nueva sesión de algunos ejercicios prácticos para que ellos puedan hacer en casa. Con mucho gusto. Genial. Muchísimas gracias, Iván. Muchas gracias a todos por la asistencia y nos vemos la próxima semana y con Iván hasta una nueva oportunidad. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches. Chao. Gracias, buenas noches.